duda nada más. Claro, En encantado. cuanto a los pecados capitales, me parece que es. Ya. Sí, miren, referente a- al tema de los pecados capitales, vamos a ampliar un poco más el tema en en esta misma sesión, un poco más adelante. Sin embargo, les podemos recordar que los pecados capitales pues están relacionados a esas cabezas de legión o grandes defectos que tenemos dentro de nosotros y que están en constante lucha con la parte divinal o nuestra esencia que está dentro de nosotros también. En el camino del autoconocimiento Claro. hemos de aprender a aplicar las técnicas para autoobservarnos internamente. Eso nos va a llevar a Ujú. saber qué estamos pensando, qué estamos sintiendo, qué estamos haciendo, qué es lo que se nos mueve en la parte física, emocional, sexual, etcétera, para determinar qué es lo que se manifiesta en nosotros en determinado momento. En algún momento, nuestro pensamiento, por ejemplo, puede llevarnos a, un, a una escena de celos, por ejemplo. Y esos celos está relacionado a uno de esos 7 pecados capitales, por ejemplo, al del orgullo herido. Entonces, Bien. ese orgullo representa la fuente de los celos que se manifiesta en un momento en nuestra vida. Así como ese ejemplo, podemos tomar cualquier situación que nos incomode, que nos haga sentir situaciones ajenas a nuestro buen comportamiento y lo podemos relacionar sí o sí a cada una de las 7 cabezas de legión, que realmente representan la parte oscura, al agregado psicológico, al ego, que lucha constantemente por mantener el control de toda nuestra vida. No sé si tenga alguna otra duda, alguna otra consulta, por favor, háganla conocer con absoluta libertad. Bueno, no, por mí ya está aclarado ya en cuanto a la situación de los pecados capitales. Ok, muy gentil, mi estimado Alex. Bien, Gracias, gracias, mi estimado Freddy también. Muy amable. vamos pues a desarrollar el tema de esta noche. Vamos a compartir la pantalla Ya. del PowerPoint. Y esta es la lección número 4 que está relacionado al yo psicológico. Antes de pasar pues, a desarrollar el tema, vamos a hacer un repaso del tema número 3, que es el despertar de la conciencia. Recuerden que allí habíamos hablado de qué es conciencia, no es sino una manifestación de la esencia que tenemos dentro de nosotros y que son todos aquellos actos, pensamientos, emociones de tipo superior que nosotros tenemos en nuestra vida. Lamentablemente ese estado de tipo superior no lo tenemos en cada momento, sino que se da a través de chispazos, de momentos muy cortos, a través del cual la conciencia recibe un impulso de la esencia para que en nuestro exterior hagamos, pensamos, sintamos o digamos cosas muy buenas. ¿En qué estado se encuentra la conciencia? Pues lamentablemente la conciencia se encuentra muy embotellada por el agregado psicológico y solamente un 3% es lo que se encuentra libre. El otro 97% está lamentablemente embotellada en el ego. ¿Qué significa esto? Que apenas un 3% de nuestros hechos diarios son apenas manifestación de la parte divinal y el otro 97% es manifestación de la parte egoica o luz obscura dentro de nosotros.
aunque ustedes no lo crean, la manifestación egoica dentro de nos, en cada momento de nuestra vida, nos hace que estemos en un constante sueño o estemos dormidos. Y ese sueño en el cual nosotros nos encontramos se realiza a través de un proceso psicológico de apego, de identificación. Es decir, nos gusta algo y enseguida le ponemos mente, le ponemos emoción, le ponemos acción y nos olvidamos de la manifestación divinal. Esa identificación nos puede llevar a un estado de fascinación, es decir, algo nos fascina tanto que nos olvidamos de todo lo que pasa al exterior y mucho más de lo que está pasando a nuestro interior. Las causas del sueño nos van a hacer, o mejor dicho, nos colocan en un estado de control egoico. Cuando soñamos despiertos, somos como personas o como una máquina que está siendo manejada por el agregado psicológico. Es por eso que podemos decir, sin temor a equivocarnos, que aunque físicamente estemos despiertos, conscientivamente estamos dormidos, porque no es la conciencia motivada por la esencia la que nos mantiene viviendo el momento en momento. Para nosotros lograr un despertar, para nosotros lograr un pleno control de nuestras facultades externas e internas, necesitamos hacer ciertas prácticas que debemos de ir ejercitando día a día hasta dominarlas. Y a través de ellas, nosotros nos vamos a ir autodescubriendo y vamos a conocer realmente los funcionalismos psicológicos internos con los cuales estamos en este momento dotados. La primera práctica se llama observador observado, que la dimos pues en la clase número 2. Y la segunda práctica es la clave sol. ¿Alguno de los presentes puede hacer algún comentario, alguna observación, alguna experiencia de que hayan tenido al hacer estas prácticas? Por favor, hablen libremente. Bueno, por mi parte, estaba viendo en las causas del sueño, ¿Ya? o sea, a qué o de dónde más o menos rige la parte de la fascinación. Esa parte como que me gustaría profundizar un poquito más en cuanto a las causas del sueño. Claro, encantado. Mire, lo vamos a hacer con un ejemplo, ¿le parece? Mire, esto es más o menos Ya, como cuando a alguien les gusta el fútbol, ¿ya? Si a alguien le gusta el fútbol, ujú, pues primero se va a identificar pues supongamos que está viendo un partido de fútbol cualquiera. El ya, momento que está viendo el partido de fútbol, automáticamente la persona se identifica o bien con un equipo o bien con el otro equipo, o bien se puede identificar con cierto jugador. ¿Basado en qué? En el conocimiento del fútbol, en las experiencias que haya tenido de niño, en los anhelos que haya tenido tal vez como futbolista, etcétera, etcétera. Y se identifica con tal o cual situación, sea persona o sea condición. Persona con un jugador o condición el partido mismo. Sin ujú, embargo, bajo el mismo ejemplo, en la cual alguien se pone a ver un partido de fútbol y se identifica apenas,
Pero si el señor se declara, por ejemplo, un hincha a muerte del Barcelona, llamémoslo así, ya la cosa cambia drásticamente, porque ya no se identifica Claro. solamente con el partido de fútbol, no se identifica solamente con el futbolista, sino que se identifica sí o sí con el equipo. Y sea lo que sea que pase, él va a estar, él se convierte, llamémoslo así, en un fans incondicional, en el cual lo que haga el equipo administra su estado de ánimo, se hace gol, se pone muy eufórico, muy contento, grita muchísimo y se va con sus amigos a celebrar. Y si su equipo pierde, porque le han hecho varios goles, se va a poner triste, se va a poner melancólico, se va a deprimir, e igual se va con sus amigos a encontrar o a calmar sus penas. En todos esos estados psicológicos de euforia o de pena extrema, la persona vive sí o no, sí o sí, fascinada con el evento. ¿Por qué? Porque pone su mente al pensar Ujú. solo en el equipo, pone su emoción al sentirse triste, al sentirse alegre, y pone también su parte física en movimiento cuando va a hacer tal o cual actividad en relación a ese resultado de cómo juega su equipo. Si nosotros viéramos un poquito desde afuera una escena de un hincha o de un fans de un equipo de fútbol, podemos decir que el resultado de lo que haga el equipo va a ser igual al resultado de su estado de ánimo. Es decir, que el equipo administra si él está feliz, si él está triste, si se pone melancólico o se pone eufórico. En otras palabras, él vive fascinado con el resultado o el desempeño de su equipo. Ah, listo. Y eso lo vuelve un esclavo de una condición externa. A eso nos referimos con la fascinación. Bien, Así volvamos al sería. tema de la práctica observador-observado. Miren, si nosotros no queremos caer en un sueño, ni por identificación, ni en su segunda fase de fascinación, sí o sí tenemos que aprender a auto-observarnos. Las técnicas del autodescubrimiento se hacen de manera personal e íntima. Nadie le puede dar haciendo estos trabajos. Usted mismo es el que se autodescubre, usted mismo es el que se salva. Todo depende que qué tanto practica, qué tanto anhela autodescubrirse. En relación al observador observado, ¿cómo funciona? El observador va a ser usted o su ser interno o la conciencia ubicado en la esencia. Todo lo que no venga de la esencia es ego. Y acuérdense que ustedes apenas tienen un 3% de conciencia libre que está activa. Entonces tenemos que aprender a conectarnos con esa esencia. ¿Cómo se hace la práctica? La práctica se hace de la siguiente manera. Usted se va a colocar en un ambiente cómodo. Si se siente cómodo sentado, sentado. Se siente cómodo acostado, acostado, recostado, como usted se sienta cómodo. Siempre y cuando no se vaya a dormir. Tiene que permanecer despierto. Cierra sus ojos y va a ubicar su atención en los latidos de su corazón. Con los ojos cerrados, sin seguir pensamientos, sin seguir emociones, usted va a ubicarse en su corazón que físicamente está en su pecho, allí, ligeramente ubicado al lado izquierdo, allí está su corazón. Su corazón late, quiera usted o no lo quiera. Él tiene a través de su constitución física una energía vital que está fuera de nuestra voluntad. Eso hace que Él esté siempre trabajando, aunque nosotros no seamos conscientes de su presencia. En esta práctica, nosotros nos tenemos que ubicar en Él, haciéndonos conscientes de sus latidos.
sintiendo los latidos de su corazón, vamos a poner nuestra atención allí, no nos vamos a mover, no vamos a permitir emociones y pensamientos ajenos a la atención que estamos poniendo. Y allí vamos a tener o vamos a invocar un momento en el cual el amor nazca de nosotros hacia otra persona. Vamos a traer, llamémoslo así, el recuerdo del amor que nosotros tenemos, por ejemplo, por nuestro padre, por nuestra madre, por un hijo, hija, hermana, abuelo, abuela, tío, etcétera, esposo, esposa, por alguien al cual amemos entrañablemente, por el cual sinceramente estaríamos dispuestos a darnos hasta nuestra vida misma por su propio bienestar. Eso es amor. Entonces ubicamos esa semillita de amor allí en nuestro corazón y allí pues vamos a sentir que ese 3% de esencia se va a comenzar a manifestar. Sentidos con ese amor, con esa condición superior que estamos sintiendo hoy en nuestro corazón. Ahora sí vamos a ser observadores. Vamos a observar lo que pasa en nuestra mente. Pensamiento que pasa, no lo sigan, déjenlo salir, déjenlo pasar. Vamos a también a escudriñar las emociones que afloran. Odios, rencores, celos, envidias, dramas. No se identifiquen, solamente déjenla pasar. Si una emoción o un pensamiento nos llama la atención, solamente observen, nada más. No se vayan con él, no se pongan a charlar, a analizar, ni a escuchar lo que les dice, sino solamente déjenlos fluir. Obsérvenlos. Vean su manifestación en la mente y en las emociones. Ustedes tienen que desarrollar a partir de mucha práctica el desdoblamiento de la atención. Mientras están ubicados en el corazón, sintiendo la esencia, van a desdoblar la atención para observar lo que hay en su mente, en sus emociones. Haciendo esta práctica, ustedes se les va a permitir observar qué es lo que ocurre en su interior. Y van a tomar luego un papel y un lápiz o pluma y van a anotar todo lo que han observado. Y se van a dar cuenta que muchos de esos pensamientos, muchas de esas emociones están relacionados a algún defecto, vicio o situación oscura que no les permite vivir el momento. ¿Sí? ¿Alguna duda, alguna consulta hasta aquí? Todo porque recién llegué. Bastante bien. Ya. Bien. La segunda práctica es la clave sol. ¿Cuál es la clave sol? Miren, nuestro objetivo es evitar que el sueño se manifieste en nosotros, ni identificándonos y mucho menos fascinándonos. Entonces, otra forma de lograrlo es ubicar nuestra atención. Ya no la vamos a desdoblar en dos partes nuestra atención, sino la vamos a desdoblar en tres partes.
Esas tres partes son sujeto, el objeto y el lugar. La causa del sueño, mis estimados participantes, se da principalmente porque dejamos de ser conscientes del momento, del instante. Entonces, debemos ejercer una práctica para que eso lo podamos alcanzar. Aparte de la clave sol, que es muy bonita, los va a relajar mucho, los va a ayudar a autoconocerse. Perdón, la clave observado. La clave sol está orientada a que ustedes como sujeto sepan que son una constitución física y siempre se están observando en la parte física, en la parte mental, en la parte emocional, en la parte sexual, en la parte instintiva. ¿Qué es lo que ustedes están sintiendo en cada momento? Se ubiquen en su cuerpo físico. Luego, como objeto siempre ubíquense, o mejor dicho, identifiquen qué es lo que están haciendo. Si en este momento están escuchando. Pero en el momento que están escuchando y ya están pensando en otra cosa, pues ya tienen dos objetivos y ya la atención se dividió y ya comienza a identificarse, por lo tanto a dormirse. Y también deben de ser capaces de identificar el lugar donde se encuentran en todo momento. Es decir, en el ambiente físico que los rodea, donde están sentados, que tienen al frente, que tienen atrás, que tienen a los lados. Miren, el agregado psicológico duerme la conciencia a través de eso que se llama robarnos el instante. Si nosotros aprendemos a quitarle esa energía al agregado psicológico, realmente la conciencia se va a comenzar a manifestar. Entonces es de vital importancia que comencemos a vivir el eterno presente a través de estas dos prácticas, que son muy sencillitas y que los invitamos a que ustedes las realicen en lo posible todos los días y vayan pues convirtiéndolo en un hábito en sus vidas. ¿Hasta aquí tienen alguna duda, alguna consulta? ¿No? Bien. ¿Qué es esto del ego? Miren, el ego es el conjunto de todos nuestros efectos psicológicos. Está relacionado con la ira, el odio, la envidia, el orgullo, vanidad, pereza, lujuria, mala voluntad, miedos, vicios, inseguridades, malos hábitos, prejuicios, crítica, codicia, complejos, etcétera, etcétera, etcétera. Ese mismo conjunto de efectos psicológicos en las religiones se los conoce en el cristianismo como los 7 pecados capitales. Los mayas los conocen como los señores de Xibalba. En Egipto se lo conoce como los demonios rojos de Set. En el Islam como los infieles. En Grecia, en la antigua Grecia, los conocían como el Minotauro de Creta, la Hidra de Lerna, Medusa. En el mazdeísmo como Arimán y en el budismo como agregados psicológicos. Es decir, todas las grandes religiones del mundo, como el cristianismo, budismo, el islam, etcétera, como las grandes religiones actuales, reconocen la representación del mal como cosas oscuras, cosas demoníacas, que acompañan al ser humano o que lo están tentando constantemente. Ese yo psicológico, llamémoslo así, es una energía muy sutil, es una entidad que se manifiesta de una manera muy poco percibible. El ego es el conjunto de muchos yoes psicológicos. Cada yo psicológico tiene su propia forma de pensar,
de sentir y de actuar. Son fuerzas interiores que dominan nuestra voluntad, que funcionamos por múltiples influencias interiores, también están relacionados con las contradicciones, con el cambio de parecer, con los sentimientos encontrados, con eso que decimos que nos desconocemos, cambios de ánimo, reacciones y arrepentimiento. Todo eso está relacionado a la manifestación egoica en nosotros. ¿Por qué tenemos la sensación de ser uno? ¿Por qué creemos que dentro de nosotros solamente existe una persona o existe una manifestación psicológica? Porque tenemos un solo cuerpo físico y estamos acostumbrados a las mismas sensaciones físicas. Porque estamos acostumbrados a ser llamados siempre con el mismo nombre. Porque tenemos una memoria. Porque tenemos ciertos hábitos mecánicos implantados por la educación o adquiridos por la imitación. Y nos imaginamos permanecer y ser siempre el mismo. Es por eso que creemos que somos solo uno. El gran filósofo de la era moderna, Samael Aun Weor, dice que el hombre cree que hace cuando en realidad nada hace. Es un títere de carne y hueso controlado por una legión de entidades energéticas sutiles que en su conjunto constituyen eso que se llama ego, yo pluralizado, Satán, yo psicológico. Bien. O defectos. ¿Cómo se constituye y cómo se forma el agregado psicológico? El agregado psicológico es una constitución muy definida por tres partes. Primero, está la conciencia que tiene atrapada. Segundo, es una entidad energética y tiene materia. El yo psicológico, a través de esas tres composiciones, conciencia, energía y materia, en nosotros se manifiesta constantemente. Tuvo algún día una formación, algo lo creó, nosotros lo alimentamos y a través de nosotros se manifiesta. Están relacionados pues a los 7 pecados capitales, como la ira, codicia, orgullo, lujuria, pereza, envidia, gula. Es decir, cada uno de los defectos que en nosotros se manifiesta está relacionado o tiene una relación directa, o muchos de ellos se relacionan con una manifestación en nuestro exterior. ¿Qué es lo que debemos de hacer, mis estimados participantes? Sí o sí tenemos que hacernos conscientes que no somos una sola unidad, sino que dentro de nosotros hay una pluralidad, hay muchos yoes que pretenden y dominan nuestra vida. Esos yoes tenemos que aprender a estudiarlos, a comprender la mecánica de su manifestación en cada uno de los centros que tenemos dentro de nuestro interior. Y para eso, pues contamos con las prácticas del observador observado y de la clave sol. Es importantísimo que nosotros vayamos haciendo un análisis conscientivo dentro de nosotros. Practicar mucho estas dos técnicas, o la que, de las dos, ustedes elijan la que más les parece, y vayan autodescubriendo lo que hay dentro de ustedes mismos.
Lo que hay dentro de ustedes mismos en algún momento les resultará familiar y en otros les resultará espantosamente lejano a lo que ustedes creen que son. Porque estos agregados psicológicos tienen una manifestación dual. La primera se manifiesta a través de lo que vemos, es decir, de aquellas cosas o algún defecto que sabemos que tenemos, por ejemplo, el miedo a hablar en público, y un defecto que creemos que no tenemos, pero que sí está presente en nosotros en la parte oscura de nuestro interior. Por ejemplo, alguien puede tener un agregado psicológico del ladrón o delincuente, pero sin embargo, en su vida diaria no lo practica, pero en su interior, en la parte oscura de la luna, allí está, y más adelante pues le tocará analizarlo, comprenderlo, y con la ayuda pues las divinidades pues eliminar. No sé si hasta aquí tienen alguna duda, alguna consulta de lo que hemos hablado. Por mi parte, no. Bien, si no hay dudas, no hay consultas, pues los invitamos a que nuevamente pues revisen las clases, revisen los videos, marquen la asistencia, por favor. Marquen la asistencia para hacer evidencia que ustedes están avanzando en este curso. Si tienen alguna duda, alguna consulta, si no la desean hacer en público, me pueden escribir en privado, pues estamos a las órdenes para despejarla, ampliarla. Y algo que sí les puedo sugerir que se hagan desde ahora es ir comprendiendo bien estas prácticas. Compréndanlas, practíquenlas, háganlas hábito en su vida para que ustedes vayan iniciando el camino del autodescubrimiento. Miren, el agregado psicológico a nosotros nos acompaña desde hace miles de años. Y esos agregados psicológicos tienen una forma de manifestación basada en una inteligencia que la adquirieron por la energía que tienen y también que la adquirieron con la experiencia. Entonces nos estamos enfrentando a una entidad dentro de nosotros mismos de carácter muy refinado, que sabe cómo va a mantener el control de nuestras vidas en todo momento. Si nosotros nos vamos a enfrentar a algo de ese tipo, pues tenemos que estar preparados para hacerlo. Y esa preparación nos la dan estas claves. Entonces los invitamos a cada uno de ustedes, pues por favor que las practiquen, que las hagan, que las comprendan a profundidad y que la conviertan en un hábito en sus vidas. Bien. Bueno, si no hay dudas, no hay preguntas, pues les agradecemos mucho el tiempo que han invertido en esta noche y los invitamos para la siguiente clase el día viernes a las 7 p.m. que vamos a hablar de la clase de luz, calor y sonido. Vamos a hablar acerca del origen del universo, la ley del 3, del Triamasicano, que tiene que ver con la ley de la creación, y la ley del 7, Heptaparashinov, que es la ley de la organización. Luego vamos a hablar de la luz, del calor, el sonido o el verbo, y vamos a hacer un análisis de los chakras y los mantras que tenemos a nuestra disposición pues, para ir haciendo este camino de del autoconocimiento. Bien, de mi parte pues les agradecemos mucho por haber participado en esta clase. La clase está grabada, se la vamos a colgar en el grupo para pues los que no estuvieron al principio pues la puedan escuchar. Muchas gracias, mis estimados. Que tengan muy buena noche. Gracias, Freddy. Igualmente para todos ustedes. Gracias, Freddy. Igualmente, una buena noche.